Nuestros 4 millones de compatriotas colombianos tienen en Venezuela presente y futuro, derecho a la educación, a la alimentación, a la recreación, y como dice el cantante, dice porque sigue vivo, el cantante mártir chileno Víctor Jara, el derecho de vivir en paz. Eso quiere decir que en medio de nuestras dificultades, de nuestra ruda confrontación política, pero democrática, los colombianos en Venezuela tienen el derecho de vivir en paz. Y si las cosas estuvieran tan mal como se dice, seguramente habrían regresado a su país. Se fueron de Venezuela por el infortunio de no poder vivir en su país y se han quedado en el mío porque sí pueden vivir con nosotros, porque alcanzaron su mayor nivel de reconocimiento y de respeto a su dignidad de personas humanas. La ultraderecha en Colombia no los reconoce y no les interesa como tema. Cuando sus medios, estoy pensando, que me perdona la señora directora, en la revista Fucsia o en la revista Gato Pardo, a lo mejor soy injusto, y si así pido perdón de antemano. Cuando se refieren a las comunidades colombianas en el exterior, evocan el texto que aparece en la parte inferior de los frascos de perfume caro. París, Londres, Roma, Nueva York. Jamás, Guasdualito, Táriba, Machiques o Barinitas. Son la diáspora oculta de Colombia. Solo los venezolanos los reconocemos, aceptamos, albergamos y protegemos. No voy a exagerar los detalles, pero no debemos olvidar los repetidos montajes, perdón por la palabra montaje, mediáticos diseñados por los cuerpos de seguridad de Colombia y algunos políticos creativos. Estoy hablando del DAS, que ha tenido serio problema, tan serio que le han cambiado el nombre. Y la tercera división del Ejército de Colombia, cercana a Bogotá, si mal no recuerdo. Menciono entre ellos asociados en complicidad los diarios El Tiempo de Bogotá y este es un caso de los montajes, y el Universal de Caracas. Inventaron, son algunos ejemplos para que tengan ustedes una idea acerca de la sensibilidad nuestra. Inventaron que un comandante de la FARC, llamado Gran Noble, había sido trasladado en secreto a Cuba por un avión militar venezolano. Todos los días la prensa repicando con esta información. El escándalo duró una semana y terminó cuando el representante de la Cruz Roja Internacional y el comisionado de paz de Colombia, Camilo Gómez, informaron que a petición del gobierno colombiano, un joven guerrillero herido del ELN de apellido Buenahora fue trasladado a Valle de Upar, en Colombia, de allí a Maracaibo, en Venezuela, y de allí a La Habana, con el obvio conocimiento y apoyo de los 3 gobiernos. Esto es lo que nosotros, por extrapolación, llamaríamos falso positivo. Este Gran Noble, por cierto, ha sido acusado de responsable del asesinato de unos indígenas estadounidenses. Indígenas, por cierto, asesinados en territorio colombiano, pero cuyos cadáveres fueron lanzados sobre el territorio venezolano. Y esto, si mal no recuerdo, frustró los contactos secretos que se habían hecho en San José de Costa Rica entre representantes del Departamento de Estado y los representantes de la FARC. Creo que por la FARC estuvo Raúl Reyes y creo que por el gobierno de los Estados Unidos estuvo el antecesor del señor Noriega, Roger Noriega, el señor Peter Romero, creo que estuvo el señor Phil Chicola también. Y estas cosas ocurren a veces, hay contactos secretos, la gente de seguridad se reúne con todo tipo de gente, es una de las maneras de procurar información o adelantar políticas o gestiones. Pero en todo caso allí hubo una frustración y un horrible asesinato de estos indígenas
estadounidense. Algunos especulan que fue cometido este crimen para evitar que hubiese un avance en los contactos entre los Estados Unidos y la FARC. Los medios colombianos se escandalizaron, este es otro, con la noticia de que uno de los edecanes del presidente Chávez durante su visita de Estado a Bogotá, esto fue en el año 2000, si mal recuerdo, era un guerrillero de la FARC. Primero el absurdo, imagínense el escándalo que causaría al lado del presidente de la República un guerrillero de la FARC, que además se decía que iba a atentar contra el presidente Pastrana. Entonces, esto es un insulto a la inteligencia de cualquiera que lea la información, pero hasta el insulto a la inteligencia de los pretendidos organizadores, porque si iba a prepararse un atentado para eliminar al presidente Pastrana, seguramente se habría armado una balacera y también habría caído el presidente Chávez. Pero estas son las fantasías garciamarquianas que cuando se lleva a la política y a las relaciones bilaterales causan daños tremendos. El final de la historia es que se trataba de un agente del DAS de Colombia, experto en lo que llaman en Colombia la chuzada, la organización, quiero decir. Obtuvimos fotos de este personaje, hay una donde aparece disfrazado de sacerdote católico y en otra aparece durante la entrega que Carlos Pizarro, el jefe del M-19, hizo a las autoridades colombianas cuando comenzaba a desarrollarse la malograda política de pacificación, creo que fue bajo el gobierno del presidente Belisario Betancur. Esto fue un falso positivo. Otro escándalo mediático internacional, un supuesto teniente de la Guardia Nacional de Venezuela. Si ustedes vieran cómo la prensa colombiana y alguna prensa de los Estados Unidos publica este tipo de información. Este señor de apellido Boyer fue presentado en Colombia como piloto del vicepresidente José Vicente Rangel, que había transportado al comandante guerrillero Raúl Reyes a Venezuela varias veces. Una mañana temprano, por cierto, y por milagro de Dios, el propio jefe del DAS, cuyo nombre en este momento no recuerdo, reconoció que había sido una farsa, falso positivo. Lo curioso de esta historia es que la declaración la rectificación la hizo el jefe del DAS a las 8 de la mañana y a la 1 de la tarde el general Myers, el jefe de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, denunció a Venezuela por sus contactos con Siria y con Irán. Otro escándalo, la captura de un lanzador